Lenguaje y literatura para octavo grado. Comenzamos con la unidad número 1. Esta unidad se titula Entre el mito y la leyenda. Vamos en la versión 2024, un nuevo formato para nuestro libro de octavo grado. Comenzamos con la semana 1. Anticipación. Actividad en pares. Con un compañero vamos a trabajar. Dice, observemos la imagen y respondemos. Uy, está fea. Bien fea. Horrible, horrible. Vamos a ver. ¿De quién se trata? De La Llorona. ¿Qué conocemos sobre la leyenda de la imagen? La Llorona fue una que acabó con la vida de su hijo para irse con su nuevo amor, su nuevo amante, el cual la despreció al saber del hecho, se enteró de lo que había hecho. La mujer pasó a ser un alma que se queja por la eternidad, asustando a los que la ven llorar. ¡Ay, mis hijos! Me recuerdo que en mi pueblo dijeron más de como muchos años que la habían oído. Pero a ver, cualquier persona chillona puede hacer la llorona. Una madre lamentando por su hijo. Pero no exactamente va a ser la clásica, la mera, la mera, mera. Bueno, me acuerdo que hay bastantes mamás cuando se quejan, salen a llorar a las calles. ¿A qué otras leyendas conocemos? Como la famosa Ciguanaba o la Ciguahue, la Ciguat y su hijo el Cipitío, el gordo panzón, el Cadejo, ese perro, bueno, el que pusimos en la introducción, ese perro negro, ¿va? Cadejo negro y cadejo blanco. El cadejo blanco significa algo bueno, y el cadejo negro es la maldad, la mera encarnación del cachudo, ¿va? El padre sin cabeza, un señor algo ambicioso. Bueno, no estoy muy al tanto de la leyenda del padre sin cabeza. Y tenemos la carreta bruja o la carreta chillona. Otra que dicen que, según lo que he escuchado de ella, que se oye, ¿va? En mi pueblo dicen que se oía. La cosa es que nunca se miraba. La señora que levantaban a lavar jícama a las 4 de la mañana dicen que la veían. Bueno, son, son rumores, dice. ¿Cuál es la importancia de la tradición oral en la transmisión de las leyendas de generación en generación? Explicamos. Bueno, la importancia de la tradición oral para la conservación de los saberes de la región, para que sigan las tradiciones. La oralidad le da un enfoque de importancia a un relato. Recuerde que si un relato se queda en un libro, nadie le pone cuidado. Pero cuando es un chisme, la oralidad da un buen enfoque a cualquier relato. Vamos a ver. Aquí nos vamos a poner un poquito más serio, ¿va? Porque aquí vamos a compartir un poco de, de nuestras creencias. Siempre que se habla de la Biblia, siempre termina en debate, ¿va? Me acuerdo en noveno grado, ¿va? Cuando un compañero que tuvo que pelear hasta con la profesora porque el compañero creía en la Biblia y la profesora se volvía neutra, ¿va? Aunque la señora era fiel religiosa, pero tenía que defender una posición atea. Observamos la imagen y respondemos lo que pensamos. ¿Cómo creemos que surgió el mundo? Vale. En nuestro libro sagrado dice, en un principio Dios Padre creó los cielos y la tierra y nuestro planeta surgió por placer de nuestro Dios. Así puedo pensar yo, ¿va? Es mi manera de pensar, aunque otros pueden poner otra cosa, ¿va? Recuerde que desde quinto grado venimos estudiando lo que es el Big Bang, pero una cosa curiosa, a veces el Big Bang se acopla a lo que dice la Biblia, lo complementa. Ya vamos a ver por qué les digo eso. ¿Cómo creemos que surgió la humanidad? En la Biblia me dice que Dios hizo al hombre del polvo. Luego, cuando él, bueno, aquí lo resumí, ¿va? Vio que Dios que estaba solo el hombre. Todos los animales tenían pareja, macho y hembra, pero el hombre no tenía. Así que luego lo puso a dormir al hombre. Tomó una costilla de él y de eso Dios se valió para crear a la mujer. O sea, que por eso dicen que el hombre es la mujer es el complemento del hombre. Así que, bueno, esa es mi creencia. Alguien puede poner otra cosa. ¿Cómo creemos que surgieron los océanos? Aquí es donde le digo que lo que dice la Biblia, el Big Bang lo complementa. Vale, vamos a ver. Al principio dice, según lo que entiendo de la Biblia, dice que al principio todo era agua.
Digo, dice, da a entender, aunque esta parte no me queda muy clara, que dice que separó las aguas de las aguas, o sea, que unas partes se fue para arriba y otras quedó para abajo. Bueno, al principio todo era agua y Dios ordenó que hubiera tierra. Y así separó las aguas y surgieron los océanos. O sea que dijo que existiera tierra seca y produjera. Va, surgieron los océanos que hoy en día conocemos. Aunque lo detalla mejor el Big Bang. Bueno, la Biblia dice que era agua, pero el Big Bang dice que del centro de la Tierra brotó magma. Así fue como se crearon los continentes. Sea, sí siento que lo que dice la Biblia, el Big Bang en unas partecitas la complementa. Por ejemplo, estaba leyendo un poco, averiguando un poco del Big Bang, tratando de crear una clase para el Big Bang, encontré que el Big Bang se ha dividido. Hay una parte que cree en la Biblia, le da certeza a la Biblia, pero otra parte sigue siendo atea. O sea, que el Big Bang está como dividido en unas creencias. Explicamos qué es una leyenda y qué es el mito. Vamos a aunque en nuestro país casi las leyendas, las vuelven mito y los mitos se vuelven leyenda, como en la Ciguanaba tiene mitos y crean leyenda, va. Va, la leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales que se transmiten de forma oral y se ubica en un tiempo y un lugar. La leyenda tiene un lugar, podemos decir. Parece que en Atiquizaya nació la leyenda del justo juez de la noche, va. En todo el territorio cucatleco fue famosa la Ciguanaba, tiene un lugar. Pero vamos con lo que dice el mito. Los mitos son narraciones maravillosas y situadas fuera del tiempo. Oigan, no está en el tiempo. ¿Qué es lo que se cree del universo? Está fuera de tiempo cuando el tiempo no existía. Ya vamos a tocar unas leyendas que dice así, que el tiempo no existía. Son narraciones maravillosas situadas fuera de tiempo. Tenemos lo que es el mito. Historia y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Sus relatos son para dar respuesta a lo inexplicable. O sea, que el mito es para aquello que no se entiende como una creación del mundo, se tienen que crear mitos. Ya vamos a tocar mitos un poquito griegos, porque los griegos son los que tratan estos mitos. Aunque cuando, bueno, en los libros de primer año de bachillerato ya nos tocan unos temas, digamos, más fuertes. Habla de los dioses cucatlecos que dicen que hablan de la creación también, ¿verdad? No solo existían los mitos griegos, ¿verdad? Así que tenemos qué es una leyenda y qué es un mito. Continuamos, vamos a ir hablando sobre eso. Ahora primero vamos a comenzar hablando del mito. Ya por último hablar de la leyenda. Veamos de los mitos. Actividad 2. Leemos y la información y resolvemos. El mito. El mito es un relato que surge antiguamente en la humanidad para tratar de dar respuesta a aquello que no se podía explicarse, como el origen de la Tierra, el universo. Ya vamos a tocar la historia que está bien fascinante, esta historia de cómo creían algunos griegos que surgió la tierra, y dice que la tierra fue la que creó el cielo, ¿no? Al revés, aunque nosotros creemos que el cielo fue el que creó la tierra. Bueno, sigamos leyendo. Porque el mito es un relato que surge antiguamente en la humanidad para tratar de dar una respuesta a aquello que no se podía explicarse, como el origen del mundo, la vida, la muerte, los fenómenos naturales, entre otros. Esto de la vida, algo curioso, ¿vale? Según algunos investigadores, la vida tiene origen por las cosas podridas. Por lo menos podemos ver en la basura que nacen un montón de gusanos. Podemos dar una hipótesis. La mitología tiene su origen en la tradición oral, igual que la leyenda, y era un mecanismo para conservar y transmitir de una generación a otra la visión del mundo que tenía el pueblo, puesto que a partir del mito se creaban los cultos y tradiciones, costumbres y la religión de los pueblos antiguos. Bueno, sí, esto de la oralidad, sí, hasta la Biblia lo conserva. Recuerden, dicen que en un principio todo era tradición oral. Vino San Marcos y le creó necesario crear lo que es los escritos que conservaron el primer evangelio. Y de lo que escribió Marco, vino Lucas y escribió su evangelio. Dicen que vino Mateo, lo mismo. Los tres evangelios están arraigados a las creencias que decía el apóstol Pedro. O sea, que sí, la oralidad fue la que formó la mayoría de libros que conocemos, bueno, más de la Biblia, puesto que a partir del mito se creaban los cultos, tradiciones, costumbres y la religión de los pueblos antiguos. Bueno, los pueblos judíos que crearon el cristianismo.
El relato mitológico es un acontecimiento sobrenatural que trata de explicar los misterios de la vida y la humanidad. Es protagonizado por seres extraordinarios como dioses, semidioses, héroes. Bueno, un semidios podría ser Hércules, pero es que tenemos a Prometeo, etcétera, los que se le creen semidioses, héroes y etcétera. Y poseían un carácter de verdad, es decir, que se convertía en un centro de creencias religiosas. Característica de los mitos, dice. Pretenden dar una explicación a la realidad, el origen del universo, la vida y la humanidad. Es una de las intenciones de los mitos, se enfocan más en dar respuesta. No como la leyenda se encarga de asustar a la gente, como la descarnado. Sus personajes son seres sobrenaturales, dioses, semidioses, héroes. ¿Qué tiene el mito? Tiene dioses y semidioses, Hércules. Representan realidades duales, bien, mal, creación, destrucción, vida, muerte. Pertenecen a aquellos específicos para explicar sus creencias. Son relatos simbólicos carentes de testimonio histórico. Pueden explicar la forma de comportamiento o modelos a seguir de un pueblo. Mito. Algunos mitos suelen estar relacionados con otros, como en la mitología griega, en la cual hay una recurrencia de personajes en diferentes mitos. Bueno, a Zeus lo vamos a ver en todos, Atenas, Afrodita, Hércules, por lo menos, bueno, cuando yo leí la historia de Prometeo, yo la leí en un libro y la contaba de una forma que no le entendí. Pero si nos vamos a las historias como dicen hoy, tanto que está más explicada. Bueno, bueno, que en mi época se leían resúmenes. Recuerde que la calle en medio del libro parece en Biblia, pero a mí me entregaron un librito, casi un folletito, o sea, que cada autor explica de diferente forma su libro. A partir de la información anterior, escribimos nuestra propia definición de mito. Son creencias culturales para dar explicaciones a lo que vemos y pasa en el mundo. Pero este tipo de relato incluye solamente personajes divinos y sobrenaturales. Y héroes, ¿verdad? Aquí no podemos agregar héroes, ¿verdad? ¿Qué mitos salvadoreños y latinoamericanos conocemos? Explicamos. Aquí sí ves un mito. El por qué surgió la leyenda de la ciguanaba y el cipitío. Recuerde que la ciguanaba es la mamá del cipitío, una señora loca que engañó al hijo del dios Tlaloc. Y Tlaloc, según dicen, se apiadó del niño y para estarlo cuidando siempre lo dejó convertido en un niño. O sea, si dicen que miran a esta cosa o lo que sea, va a aparecer en forma de niño. El por qué surgió la leyenda de la carreta chillona. Ya la vamos a leer próximamente, en esta unidad, más adelante. Otro que dicen que el por qué surgió el lago de Ouija en Santa Ana. Dicen que una bruja llevaba en un cascarón un poco de agua y se le cayó y eso formó el lago de Ouija. Casi todos los lagos así, ese es de origen le dan. Entonces son mitos, creencias, pero tienen que ver con dioses o personas sobrenaturales. ¿Qué personajes de la mitología salvadoreña y latinoamericana conocemos? La ciguanaba, el cepitillo, el justo juez de la noche, ese señor, que nos tocó compararlo con Nayib Bukele, un señor justo que acababa con la gente tirana que agobiaba a un pueblo, creo que de Atiquizaya, según entiendo. Tenemos la carreta chillona o bruja, O sea, que hay varias versiones, pero en mi pueblo era conocida como la carreta bruja. Le dicen chillona porque el tracateo con continuamos. Mm, Ahora vamos con actividad 3. Leemos la información sobre los mitos. Así comenzó el universo. Pongamos coco que nos van a hacer un montón de preguntas. Esta es una creencia de cómo se formó el mundo según los griegos. Que los griegos tenían muchos mitos. Este es uno de estos y este está bien curioso porque se va más allá de la historia. Según yo tenía entendido que Cronos era el padre de Zeus, pero no. También Cronos tenía su padre y vamos a hablar quién es el padre de Cronos. Y dice que es Urano.
leamos lo que está bien interesante y chiclosa esta historia, para salir a chismear a la calle. Va, se llama, así comenzó el universo. Antes que todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía el caos infinito. Oigan, no le ponen fecha ni tiempo. Antes de que todas las cosas en el comienzo de todos los comienzos, o sea, que no existía, solo existía el caos infinito, sí, más o menos a lo que dice el Big Bang. Y también lo que también la Biblia lo dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sí, casi algo similar nos está diciendo aquí. Antes que todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía el caos infinito, la confusión y el desorden de lo que no tiene nombre. ¿Sí? No tiene nombre. Bueno, la teoría del Big Bang le pone Big Bang, la gran explosión. Y del caos surgió Gea. ¿No les parece seguro? Gea, Geo. O sea, Gea es Geo, Gea y Geo casi viene significando lo mismo, tierra, porque dije quién es Gea, la madre tierra. En esta versión de este de este mito dice que el caos surgió Gea, la madre tierra. ¿Quién fue primero, segundo? Fue la tierra. Enorme, hermosa y temible. Según la creencia, la tierra se formó primero. Como Gea se sentía muy sola, como cualquier señorita, ¿va? Que no están a gusto como Dios las tiene, hasta que consiga un malvado. Aquí quiso tener un marido, oiga, tan bonita que se miraba sola, pero acompañada se mira con los ojos como que la llorona, a su medida. Pero, ¿quién podía ser tan inmenso como para abrazar a la tierra? Si la tierra es enorme, a la tierra entera. Ella misma creó entonces el cielo estrellado, que es tan grande como la tierra, y todas las noches la cubre, extendiendo sobre ella, y lo llamó Urano. Gea y Urano. Gea creó a Urano como esposo. No estaba a gusto como Dios la tenía. Tuvo que crear un esposo. Gea y Urano, es decir, la tierra y el cielo. ¿Quién es Urano? Vale, Gea es la tierra y Urano es el cielo. Tuvieron muchos hijos. Más, para terminar de amargar. Primero nacieron 12 titanes, varones. Bueno, vamos explicando. Tuvieron 12 hijos titanes. El último fue Cronos. Ya lo vamos a explicar más adelante. Cronos. Varones y mujeres. Después de tres cíclopes, después nacieron tres cíclopes. ¿Qué es un cíclope? Gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Va. ¿Cuántos hijos llevan ya? Primero tuvieron 12, luego 3, va. 3 cíclopes más solo fenómenos. Y peor que trellizos, para dar más agobiar. Los cíclopes fueron los dueños del rayo, el relámpago y el trueno. Y finalmente nacieron los tres. Oigan, qué horrible esto. Nacieron tres hecaton, hecatonquiros, monstruos violentos de 50 cabezas y 100 brazos. Uy, eso es un fenómeno. Nacieron tres monstruos. Curioso. Vamos a ver. Ahora dice, Urano desconfiaba de sus hijos. Temía que uno de ellos lo despojara de su poder sobre el universo. Imagínense, ni a sus hijos quería. Y por eso no le permitía ver y por eso no les permitía ver la luz. Los mantenía encerrados en las oscuras profundidades de la tierra, es decir, el vientre de su propia madre. O sea, que recuerda que la esposa era la tierra y en su vientre quedaron encerrados muchos hijos. ¿Cómo se llama ese lugar en el vientre de la tierra? Ese lugar oscuro y temible se llamaba el Tártaro, que es una equivalencia, es decir, bueno, Hades, pues buscando una definición entre Tártaro y Hades, dice que el Hades es un lugar más abajo de lo que, bueno, perdón, el Hades está arriba del Tártaro, el Hades es un lugar más profundo de castigo. La Biblia, según dicen que la Biblia lo trata como el abismo.
Si se ha fijado que la palabra tártaro no aparece en la Biblia cristiana, solo aparece la palabra infierno. Pero viendo la versión de los testigos de Jehová, en una de las cartas del apóstol Pedro aparece la palabra tártaro. Recuerde que la versión de los testigos de Jehová no, no pasó, digamos, por una supervisión romana. La palabra infierno es una palabra romana, mientras que los testigos de Jehová no se basaron en una versión romana, así que hicieron su propia versión y sí tradujeron la palabra que ocupó el apóstol Pablo, que es un lugar de tormento, de oscuridad, que es el Tártaro. Si alguien quiere ver, bueno, bueno, sí, como en la Biblia cristiana generalizó llamándolo a todo infierno, pero ellos, la versión de los testigos de Jehová ocupan, sí, ocupan la palabra Tártaro. En las cartas del apóstol Pedro ya aparece esta palabra. Vale. El lugar oscuro y temible se llama el Tártaro. Gea inmensa, pesada, no soportaba ya la, la tremenda carga de tantos hijos aprisionados dentro de su cuerpo. O sea, que el Tártaro aquí teniendo que es una prisión de castigo. Y sufría también por ello y por su triste destino. Ella no podía concebir los hijos porque estaban atrapados en su vientre. O sea, es como una mamá que está embarazada y nunca le van a hacer el bebé. Si a ella les urge que nazcan los niños que tanto que patalean adentro. Si eso pone nervioso a cualquiera. Solo ustedes pueden ayudarme, hijos míos. Les rogó. Con esta hoz mágica que yo misma fabriqué, deben enfrentarse a Urano, o sea, el Padre Cielo. Ya es hora de que pague por sus maldades, pero los hijos, aunque eran enormes y poderosos, se sentían pequeños frente a su padre, el inmenso cielo estrellado, y no se atrevía a asomarse fuera de la madre tierra. Solo el joven Cronos, el menor de los titanes, estuvo dispuesto a ayudarlo. Mm, según si leemos leyendo más mitos, Cronos sí fue, creo que venció a su padre. Y Cronos fue el padre de Zeus, y Zeus lo mismo que Cronos le hizo a sus padres, Zeus el menor le hizo a Cronos, a quitarle el poder. Ahora tomamos nuestro cuaderno diario y vamos a responder las preguntas. Respondamos. ¿Cómo surgen la tierra y el cielo según la mitología griega? Que antes de las cosas, todas las cosas, los comienzos de los comienzos existía un caos infinito, con una confusión y un desorden que no tiene nombre. De ese caos salió lo que se le llama Gea, que es la madre tierra, pero ella se sentía sola y creó un marido para que la abrazara todo el tiempo. Entonces crea el cielo enorme con su estrella y le dio el nombre de Urano. Según el texto, que era el Tártaro, un lugar oscuro en el vientre de la madre tierra Gea, donde Urano aprisionó a sus hijos pensando que le podían arrebatar el poder sobre el universo. ¿Cuál es la explicación a la realidad de nuestro que muestra el mito anterior? Da una explicación del origen del universo y cómo eran las cosas antes de que se formaran las cosas. ¿Quiénes son los personajes sobrenaturales del relato? Urano, Gea, los 12 hijos titanes, del cual sobresale el menor llamado Cronos, los tres cíclopes y los tres monstruos de 50 cabezas y 100 brazos. ¿Cuál es la relación entre el bien y el mal que presenta el texto? Explicamos. Es que cuando las cosas que se hacen no se ven con una ética como lo que hacía Urano, viene algo que se le llama el bien para darle un paro, como lo que hace Gea, invoca a su hijo para batallar contra las maldades de su padre. ¿Qué tipo de creencias del pueblo griego creemos que surge a partir de este mito? Del cómo comenzó el universo, que la tierra es la madre de todos los dioses y que ellos están en pleito para poner un orden al desorden y le ponen un alto a las ingratitudes. Así más o menos para entender. Va. Pues vamos con el símbolo. Dice, actividad 4. Leemos y resolvemos. Leemos. Va. ¿Qué significará esta palomita? Pero vean, tiene un elemento, tiene una herramienta. ¿Qué significa esta paloma blanca? Y con esa herramienta vamos a ver qué significa. Significa, dice, la paz. Hoy observemos qué significa la lluvia. En mi opinión, significa época lluviosa, tempestuosa. Observemos el corazón. Es un corazón, es un desamor, corazón roto. Crespón o lazo negro.
que significa de luto por muerte de un conocido. Estamos, nos unimos al dolor. Leemos la siguiente información. El símbolo es una figura literaria que se utiliza para mencionar una realidad a través de algunas presentaciones abstractas. La relación entre el símbolo y la realidad es arbitraria, es decir, que establece la comunidad del hablante y tiene un sentido en un contexto determinado. Por ejemplo, en el juego se relaciona al cadejo blanco con lo bueno y el cadejo negro con lo malo, por lo que la aparición del animal es un augurio de algo y el dolor es lo que define lo que pasará. Blanco igual a bueno, negro igual a malo. Es posible que una persona de otro país no comprenda esta referencia del bien y el mal al escuchar una historia, ni relacione el color del animal con lo que sucede será en las narraciones. Sin embargo, hay otros signos que son universales, es decir, que son utilizados, comprendidos en todo el mundo, por ejemplo, el símbolo de la paz. Actualmente, con el uso del Internet y las redes sociales, el uso del símbolo se ha hecho muy habitual en la comunicación digital. Por ejemplo, T con el corazón para decir te quiero o te amo, mi amor de verano, mi primer amor, ya que el corazón simboliza el amor. En la poesía se utiliza para una figura retórica de una manera altamente literaria, para hacer referencia a las realidades que el lector debe inferir o deducir, por ejemplo. Veamos, vamos, esto por Roque Dalton. Entre las presentes tuvimos el gusto de ver a Crespita Castro, flor naciente y purísima del pensamiento salvadoreño, que con el perfume han transformado a más de un joven lozano corazón. En este caso, el autor utiliza la flor naciente para expresar la juventud y la belleza de Chepita. Yo dije Crespita, Chepita, 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 la Chepa. Yo supe el dolor desde mi infancia. Mi juventud fue juventud la mía. Sus cosas aún me la dejan. La fragancia, una fragancia melancólica. Rubén Darío. En este caso, el autor utiliza la rosa y su dulce fragancia para expresar lo que implica ser joven. Bueno, que con algunos que no se bañan, hieden a sudor. Escribimos en el cuaderno otros ejemplos de símbolos que conocemos. Vamos a ver qué otros símbolos que conocemos. Ah, tenemos la cruz significa cristianismo. La estrella de 6 puntas, judaísmo. Esto significa el bien y el mal. ¿Qué significa esto? Que el bien puede tener algo de Dios. Perdón, el mal puede tener, esto blanco significa que el mal puede tener algo de Dios y el bien supuestamente puede tener algo de malo del diablo, ese puntito negro, el bien y el mal. Esto significa, si vemos este, en algún lugar, significa muerte, peligro. Cuando veamos este símbolo, sí aleje, córrase, igual cuando ve esta calavera, es riesgo biológico, se puede infectar de COVID-19 o de cualquier otra cosa. Hoy vamos con la leyenda, vamos con la mera ciguanaba. Bueno, actividad 5, leemos y resolvemos. La leyenda. Las leyendas son expresiones de tradición literaria de los pueblos que se tratan de narraciones de hechos sobrenaturales que se transmiten de generación en generación. Las más antiguas tienen en general un sentido religioso, de ahí que el vocablo leyendas provenga del latín que significa lo que debe leerse, es decir, que eran lecturas para fomentar tradiciones y costumbres, creencias e incluso comportamientos morales. La leyenda es una narración tradicional con base histórica, referencias a sucesos reales que refleja una representación simbólica de las creencias populares para realizar los valores aceptados por el grupo social al que pertenece. A diferencia del mito que trata de dar explicaciones, introduce el sistema religioso. Esta narración trata sobre personas reales a partir de arquetipos como héroes, vicios, valores o antivalores. Es un arquetipo. Características. Los personajes son una mezcla de seres irreales y sobrenaturales. La ciguanaba es real y se vuelve sobrenatural. Presenta personajes arquetipos, es decir, personajes con patrones bien definidos como el sabio, el desobediente, el vicioso, el avaro, el héroe, el bueno, el malo, etc. El ambiente es cotidiano, suelen ubicarse en los mismos lugares de la comunidad. Posee verosímil, es decir, es una narración creíble, algo que pueda suceder a la vida real o a cualquier persona. Como la ciguanaba, te va a salir la ciguanaba, el cipitillo, la muchacha que anda para arriba y para abajo, te va a salir el duende.
presenta elementos sobrenaturales que forman parte de las creencias de un pueblo y que no restan credibilidad al relato, por ejemplo, el hechizo, el milagro, etc. Es un relato de tradición oral, por lo que es posible que se conozca diferentes versiones de una misma historia. ¿Va? Por lo menos yo le voy a presentar mi versión de la ciguanaba. Va, suelen tener una intención moralizante, es decir, transmitir una enseñanza moral. Va, ya vamos a ver qué transmite la ciguanaba. Si andas de loco, te va a salir la ciguanagua, que andas de picaflor, te va a salir las viejas. Así le decían a uno. ¿Qué conocemos sobre la leyenda del personaje de la ciguanaba? Qué fea. Me acuerdo cuando dijeron, se murió la ciguanaba, la atropelló un carro. De verdad, no una señora que le decían la ciguanaba, porque andaba toda chuca y mechuda. Y al fin se murió la ciguanaba, pero no, era una pobre señora que así le habían trabajado de sobrenombre. Que aparece, que aparece como una mujer bella en el camino, pide que le ayuden a llegar a un destino, pero una vez llega al lugar, se vuelve fea y provoca terror al que la ve, dejando en shock a la víctima. Bueno, lo último que supe, dicen que una muchacha en Mixtepec, en que le había salido, estaba peleando con la mamá cuando la chica desmayó. Al despertar, ¿qué dice? La niña, bueno, al despertar, una muchacha no podía hablar, pero ya cuando a las horas recuperó el habla, dijo que había visto una señora con grandes dientes, pecho hasta el suelo, era bien negra y mechuda. Curioso, a ver si era qué es lo que había por estarse peleando con la mamá. ¿Qué características de la leyenda se presenta en este relato? Tiene una intención de moralizar, ¿sí? ¿Sí? Para poner quieto a la gente malcriada o a la gente picaflor. De tradición oral, tiene muchas versiones, ¿va? Unos pueden decir una cosa, otra, ¿va? Aunque la intención es solo asustar a la gente también. El personaje es una mezcla de humano y sobrenatural. O sea, eres humana, pero sale pues, convertido en una cosa rara. Posee verosímil, acuérdate que lo verosímil quiere decir que le puede pasar a cualquiera, no solo al del relato. Y le habrá un cuadro compartido entre el mito y la leyenda. Tomamos las características de cada uno, las que dice nuestro libro. Va, dice, un cuadro comparativo es una presentación gráfica que puede servir para presentar datos de tal manera que se puedan identificar fácilmente diferencias al compararlo. El mito, leyenda. Los mitos. Sus personajes son seres sobrenaturales, dioses, semidioses, héroes. La leyenda. Los personajes son una mezcla entre los seres reales y sobrenaturales. Pretende dar una explicación a la realidad, el origen del universo y la vida y la humanidad. Posee verosímil, es decir, una narración creíble, algo que podría suceder en la vida real o cualquier persona. Cualquier persona. Pertenece a pueblos específicos para explicar su creencia. Suele tener una intención moralizante. ¿Va? Bueno, el mito se hizo para explicar sus creencias, pero mientras que su intención es moralizante, es decir, transmitir una enseñanza moral. ¿Va? Si a la muchacha anda de loca en arriba y para abajo, decían que la iba a jugar el cipitío y se la iba a llevar. Algunos mitos suelen estar relacionados con otros, como la mitología griega, en la cual hay una recurrencia de personajes en diferentes mitos. En el caso de la leyenda, es un relato de tradición oral, por lo que es posible que se conozcan diferentes versiones de una misma historia. Y tenemos, y tenemos lo que es un mito y lo que es una leyenda. Ya para ir finalizando, vamos a ver, dice, vamos a leer la historia de la carreta bruja, la carreta china. Aquí ya se leemos el texto de Gloria Celia Díaz y resolvemos. La carreta bruja. Bueno, cuentan que en un pueblo donde se celebraba la fiesta de San Isidro Labrador, el 15 de mayo, los campesinos llegaron frente a la iglesia para que el sacerdote les bendijera sus carretas. Un hombre llevó una carreta, pero la puso lejos de las demás. El cura le pidió que la colocara junto a las otras. El hombre le respondió con altanería, diciéndole que su carreta no necesitaba que él la bendijera, pues ya estaba bendecida por él. ¡Diablo! Ante la estupefacción general, el extraño personaje se fue a buscar la carreta y, una vez en ella, arrió sin compasión a los bueyes para que entraran en la iglesia. ¡Ah! ¡Ea, ea, ea!
Pero esto no lo obedecieron y con toda su fuerza se liberaron del yugo. La carreta despojada de sus conductores salió calle abajo calle abajo con su dueño y todo, como alma que lleva el diablo. Desde esa fecha la carreta siempre el terror con el chirrido de sus ruedas y el traqueteo de la madera recorre sobre todo los campos y los pueblos donde reinan los chismes y las habludías. De verdad que sí. Sí, por lo menos tengo una vecina que a veces van a oír su voz cuando está gritando. Ella dice que antes la escuchaba en mi colonia. Bueno, a ver por qué la escuchaba. Explicamos cómo se evidencian las características de la leyenda en el texto. Presenta un personaje arquetipo, presenta al dueño de la carreta como un ser malvado, ya bien definido. El ambiente es cotidiano, sí, lo es un pueblo con fiesta patronal. ¿Posee verosímil? Sí, porque cualquiera en algún momento la puede escuchar a la carreta. ¿Va? ¿Presenta elementos sobrenaturales? Sí, que se escucha y se ve el traqueteo de una carreta alada sin bueyes. Y eliminamos una L. Alada sin bueyes. ¿Tiene una intención moralizante? Sí, que toda mala acción tiene malas consecuencias. O sea, que el Señor intentaba meter a la carreta a la fuerza, pero los bueyes se salvaron del tormento eterno y solo la carreta con su dueño anda ahí. ¿Qué opinas? Bueno, aquí vamos un poquito a las leyes de la naturaleza, a la protección animal. ¿Qué opinas sobre el trato de lo que le dan el hombre a los bueyes? Que no es bueno obligar a alguien a hacer algo que no quiere, porque no le hará un bien. O sea, bueno, ¿qué le servía al buey entrar a la iglesia? Si ni se iba a confesar y ni se va a arrepentir. Lo que va, como el buey ya sabe que su destino es que algún día se la van a comer, pobre vaca. ¿Qué haríamos si evidenciamos un caso de maltrato animal? Explicamos. Por lo general es pedir que no lo haga al dueño, pero si sigue haciendo, denunciar el caso a las autoridades locales. Dicen que está prohibido pegarle a un pobre perro. Bueno, socializamos la respuesta. Investigo mitos y leyendas españolas para combatirlas con la clase. Bueno, pueden poner la leyenda de los duendes, historias de mitos, etcétera. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos un like. Bueno, hasta la próxima. Bendiciones.